should make those for communion. I think it's a lot closer to what they eat in Israel than the crackers we use sometimes. So, well, good morning, everyone. Buenos días todos. Estoy muy agradecido de ver sus caras esta mañana. Bienvenidos a las personas en línea, en el chat también. Gracias al equipo de la alabanza. Esta mañana Abby mencionó que tenemos algunos invitados en esta casa, pero ellos no son invitados, ya son familia. Ellos empezaron aquí en el 2003, 2004 más o menos. Yo solo quiero presentarles y darles la bienvenida de regreso a estos pastores que estuvieron aquí con nosotros, Angélica y su marido, ¿verdad? Aleluya. Estamos agradecidos y bendecidos de tenerlos aquí. Muchas gracias por estar aquí. Sus hijos son asombrosos. Jordan y Chase. Ellos han estado aquí antes también. Estamos muy agradecidos también de ver a Aurora, a James, a Aurora, a Buddy y a su esposa. Ellos también son pastores. Es muy lindo tenerlos aquí de regreso, de visita. Es lo que amamos de nuestras iglesias, que tenemos personas que las mandamos a todas partes y siempre regresan. Tenemos una conexión eterna. Queremos agradecerles por todos aquellos que ya han tomado el compromiso para ayudarnos con nuestra meta de la iglesia en San Francisco. Yo creo que hemos contado como 21,000, llevamos como 21,000 de los 70 que se necesitan y estamos muy agradecidos por eso. Nueva Vida San Francisco está siendo establecida este año y bueno, pueden ver toda la información de esta nueva casa en el website. Quiero hablarles de un mensaje que ha estado tocando mi corazón en muchas maneras, pero quiero tomar un tiempo para hablar sobre este tema hoy. Quiero hablar sobre esto. Es una verdad en la escritura de ser alguien que han sobrepasado sus problemas, del ser héroes de la fe, ¿verdad? Hay mucha inspiración en eso. Cuando vemos a las promesas de Dios en nuestras vidas, nos dice que fe es la fuerza que sobrepasa todas las cosas. A veces cuando vemos las palabras de otras personas y decimos, son grandiosos, esas palabras son muy buenas para ellos, ¿no? Pero creo que sepan que cuando está hablando de sobreponerse, Dios está hablando también de ti. Digamos todos, Dios está hablando de mí. Todas las promesas de Dios son sí y amén para todos y cada uno de nosotros, personalmente. Entonces, mientras les estoy compartiendo esto, quiero que recuerden que todo lo que Él dice, lo dice para ti también. Quiero que se den cuenta que las cosas que están pasando y todas las pruebas que están enfrentándose, tú y tu familia, el mundo está construyendo algo en ti en este proceso, pero no es nada que se compare con que Dios, las pérdidas que hemos tenido, Dios está construyendo algo en tu vida. Señor, te pedimos para que nuestro corazón esté listo para recibir de tu palabra individualmente mientras que trabajamos juntos en esto. Amén. Leyendo de Primera de John, capítulo 4:4,
nos dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios. Es una palabra buena, ¿verdad? Ustedes, queridos hijos, son de Dios. Yeah. Es como el apóstol probablemente lo estaba escribiendo en sus 80 y le estaba diciendo a toda la iglesia, y todos los en la iglesia pues eran jóvenes. Yo ya tengo pues más de 40 y cuando veo a alguien de 20 años yo digo, mira qué niños. Y siempre digo, oh, mira ese muchachillo. Ese es como cuando uno ya envejece o crece, empiezas a ver a los demás como niños. Cuando él habla de niños, de pequeños o hijos, él hablaba de todos. Y han vencido a esos falsos profetas. Él habla de todas esas personas falsos. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Quiero que vean que esta palabra es para todos y cada uno de los hijos del Señor. Está hablando de que nos sobreponemos en estas cosas porque somos hijos de Dios. Porque el Espíritu del Señor está en ustedes. Hay algo más grande en ustedes que en cualquier cosa alrededor de ustedes. Y Dios nos pone en ese lugar de victoria y de fe. Pero Dios siempre quiere animarnos diciéndonos esto de que somos esas personas. En 1 de Juan 5:4 dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús y el Hijo de Dios? Aquí dice que quien sea que ha nacido en Dios ha vencido el mundo. No es como que el Señor es donde viene nuestra fe, ¿verdad? Y donde viene nuestra victoria. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es como la palabra Nike, como la marca que dice, quiere decir Nikeo y quiere decir conquistar, literalmente o figurativamente. Significa prevalecer, ganar, cargar la victoria donde sea. Alzar el cinturón de victoria en una pelea de box. Bueno, solo estoy poniendo una foto de ustedes, que vean, que se imaginen lo que es exactamente. Entonces, hablando de Cristo, es victoria sobre todas las cosas. Hablando de los creyentes, le está hablando a todos los que tengan su fe y se aferran a su fe, van a poder ser victoriosos en contra de las tentaciones y las cosas que pasan. En Revelación 12:11 habla sobre cómo ellos pudieron sobreponerse a las situaciones. Este es un mensaje bíblico muy importante y no quiero decir nada que critique otras cosas, ¿verdad? Este es un mensaje que no se escucha muchas veces, ¿verdad? Hay muchos mensajes que siempre se hablan, pero este no es no es uno de ellos, pero la razón por la que pienso que es importante es que tenemos que hablar sobre este tema, ¿verdad? El Señor no nos diría que nos somos victoriosos si no fuéramos, ¿verdad? El Señor quiere darnos una mente de vencedores para que no nos ofendamos, para que no nos detengamos, para que no escuchemos las mentiras que dicen a veces que cuando estamos enfrentándonos a algo, Dios no está contigo.
¿Pueden decir amén? Hay una parte de ti que siempre tiene una victoria, que son vencedores desde el momento en que ustedes vuelven a nacer en Cristo. Pero también tiene que desarrollarse. Es precisamente que cuando tú vuelves a nacer, entras a una vida de victoria, donde viene el Espíritu de Dios a vivir dentro de ti y toda esa grandiosa cosas de Jesús vienen a ti. Pero a la misma vez viene un proceso donde va a haber mucho trabajo, un proceso de pruebas, donde nos permite entrar a empezar a tomar esas victorias, entonces se empiezan a activar. No es solamente un potencial testimonio, sino es una experiencia de testimonio que podemos poder compartir en esta tierra. Quiero decirles sobre una prueba que solo pasa en este mundo, ¿verdad? No nosotros nos vamos al cielo y ya aprendemos allá arriba a vencer. No. Cada vez que la Biblia habla sobre vencedores, habla de aquí en la tierra. Todo lo que se gana aquí, todo lo que se vence aquí. Porque en el cielo no habrá nada que tengamos que conquistar. Allá ya todo está hecho. Todos saben sobre la guerra espiritual, ¿verdad? Ustedes saben que el enemigo no toma descanso. Y la escritura está llena de estas cosas, de estas historias. Sabemos que estamos en una batalla espiritual, en un mundo espiritual verdadero. Quiero hablar en los libros de Daniel y Segunda de Timoteo, para que nos demos algunas tácticas en esta guerra espiritual. Vamos a Daniel 7:25. Mientras saltamos ahí, espero que puedan agarrar las notas en la aplicación o en su Biblia. Pero en Daniel 7:25 nos dice sobre cómo el enemigo va a trabajar en contra de nosotros. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Estar en la pandemia, en esa temporada tan loca, nos pudimos reconocer que mucho la fatiga que la gente está teniendo no es solo la pandemia y estar con ese problema todo, ¿verdad? Es algo mucho más grande pasando, que es la parte espiritual, la resistencia espiritual que está trayendo con las personas. Y dice que Él usará palabras y que nos cansará a los santos. Y eso significa que va a estar cansándolos, molestándolos, afligiéndolos. Y a veces eso puede ser con pensamientos, tentaciones o algo que no es verdad. Y ese pensamiento no se vino de tu mente, ni tampoco de Dios. Solamente de repente cayó en tu cabeza en un momento en el tiempo, pero es así como el enemigo trata de molestarte y cansarte. ¿Verdad? En el tiempo de antes, pues el pastor ponía aceite en las cabezas de las personas para que pues estuvieran ungidos. Cuando la palabra del Señor está en ti, estarás ungido. Cuando la unción está en ti, es algo que pasa que en medio de todas estas pruebas tú vas a poder estar venciendo. Pongan su mano en su propia cabeza y pídanle al Señor un aceite fresco. Gracias, Señor. De hecho, yo lo siento. Segunda de Timoteo dice algo paralelo en el Nuevo Testamento. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Es lo mismo, veremos los retos, donde la gente se está sintiendo muy cansada.
y no solo físicamente, sino espiritualmente. Pero aquí está la solución. Veamos en la promesa del Señor. En Daniel 11:32 nos dice, este libro nos enseña cómo hay muchos prototipos ahí la Biblia nos da muchas personas que nos muestran cómo tuvieron victoria, y Daniel es uno de ellos. En esta parte de la Biblia nos dice, corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. Aquí nos dice que los victoriosos serán aquellos que creen en Dios, que conocen a Dios, que viven en su presencia, y ellos serán los que quedarán, ellos son los que prevalecerán. ¿Por qué? Por la presencia del Señor. Por eso es que en nuestros valores en esta iglesia son lo que son. Estar fuertes es ser fuerte, tener coraje. Y aquí dice que serán fuertes y harán cosas del reino. Esto es asombroso. Veamos a la versión de Timoteo de esto. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. No es algo de ser fuerte tú solo, es el ser fuerte en la gracia que viene de Él. Eso es lo que nos habla aquí. Cuando vemos a Daniel y cuando veo a Timoteo, es como ellos están hablando de estas cosas y que es un manual para estos vencedores. Entonces están dando todas estas instrucciones muy prácticas. Les animo a que lean, por favor. Pueden leer en 2 de Timoteo, si están preguntándose qué leer mañana. 2 de Timoteo es muy bueno. Entonces, estando en la gracia del Señor, también la salud mental fluye, la salud emocional, la salud física también. Déjenme decirles dice, Timoteo, mi querido hijo, vive una vida con Cristo, fluyendo en gracia, que es la fuerza verdadera, fundada en la unción de Jesús y en tu unión con Él. Vamos a Filipenses 4:12. Nos dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sombra como a sufrir escasez, a tener de sobra como a sufrir escasez. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas esas cosas de las que habla, hemos estado aprendiendo también nosotros como personas, muchas de estas cosas, ¿verdad? Y nos dice al último, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He sido entrenado en el secreto de cómo vencer todas cosas, así esté lleno o con mucha hambre. He encontrado la fuerza en Cristo, un poder explosivo que se me da para conquistar cualquier dificultad. Una de las mentiras que se nos dice es que no puedes, que no tienes las habilidades. Pero en Cristo tú puedes. En Cristo nosotros podemos hacer todas las cosas, podemos resistir, podemos soñar, podemos obedecer, podemos ganar, podemos ser victoriosos. Yo quiero que digan, yo no soy una víctima de mis circunstancias y todos son víctimas de sus circunstancias. No hay nada que esté pasando en su vida donde tú puedas decir, podría yo hacer esto, podría yo sobreponerme si tan solo esto estuviera pasado. No.
No es, aquí Dios nos dice que podemos hacer todo si estamos con Dios. No es, el enemigo no puede prevenir tu victoria. No puede prevenir que tú logres todo. Tú no estás cautivo de lo que pasa alrededor de ti. Puedes subir a esa montaña a adorar al Señor, y en la montaña podrás ver todo. En ese lugar podrás ver cómo Dios, tú has podido ver cómo Él proveó el sacrificio. Pero nosotros podemos ir a la montaña, podemos entrar a la presencia de Él y estar con Él y ver que no somos víctimas de nuestra circunstancia ni de la prueba. Y en todos esos lados donde el enemigo está tratando de poner en decadencia a las personas en todas las partes de su vida, no podrán. Porque nada puede cancelar la promesa del Señor. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para el que tiene unción. Y aquí hay unción del Mesías. Entonces, Timoteo, habla de que Dios nos da la gracia para hacer todas las cosas. Entonces dice la siguiente parte, nos dice, entonces, comparte nuestros sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Resiste. Ahora, resiste es una palabra que vemos en la Escritura que viene siempre con vencer. Es una característica de ser alguien vencedor, el resistir. En Hebreos 10:36 nos dice, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. No es algo fácil, ¿verdad? Pero no es. Voy a definirlo en un momento para que, mientras ustedes necesiten paciencia y resistencia, nos dice que después de que hayas hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. También nos dice, nosotros no somos aquellos que nos quedamos atrás. Y la Biblia dice, porque la Biblia dice que cualquiera que haya nacido de nuevo podrá vencer al mundo. Y eso habla de todos nosotros que estamos aquí. Y todos nosotros no somos de ese grupo que se resiste, que regresa atrás, ¿no? que corren. Eso no es como tu tribu y quién eres tú hace. Nosotros, la palabra dice que es más grande quien está dentro de ti. Eso quiere decir que nosotros somos personas que nacimos del Padre, que somos en espíritu y en carne. Ahora somos esas personas nuevas. Pero cuando estoy parado en mi identidad en Cristo, soy parte de esa compañía que estamos enfrentando y buscando la victoria. Pero quiero que piensen un poquito sobre los hebreos y en la situación que estas personas estaban escribiendo. Estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos. Y lo vimos a través de Hechos. Ellos estaban siendo probados. No sé si ustedes han visto alguna vez alguien enamorado que viene en tiempo de que tú estás siendo probado y te da alguien que en amor te dice a ti una palabra cuando tú estás pasando una prueba.
Mi esposa estaba teniendo, pues, iba a tener a nuestro hijo Benjamín. Y ella, mientras estaba diciendo, ya no puedo más, esta enfermera entra y le dice, entra a través de la puerta. Y en eso la enfermera dijo, sí, sí puedes. Tú puedes sobreponerte a ese dolor. Y en ese momento mi esposa dijo, sí, sí puedo. Y en ese mismo momento ella le echó tantas ganas. En ese momento nació mi hijo. A veces no necesitamos que alguien venga a decirte con gentileza, tú puedes. Hay veces... A veces no necesitamos que alguien venga a hablarte suavecito o que te diga que espero que estés descansado. A veces no necesitamos esa manera de hablar. Eso es excelente cuando Dios te da confort a través de alguien más, pero a veces necesitas a alguien que venga y que te diga, tú puedes. A veces que necesitas que tú puedes, un ánimo fuerte con palabras fuertes, donde te dice, tú puedes hacer esto. Las cartas que les daban a los hebreos estaban diciéndoles eso, ¿verdad? Diciéndoles, tú puedes, Dios tiene estas promesas para ti. Y eso es Hebreos, ¿verdad? Para ustedes. Un libro donde se habla de todas esas palabras de ánimo. Donde te dice, todos necesitábamos paz, ¿verdad? Pero la palabra para esos momentos era de ánimo. Y y una palabra. Esta palabra significa que hay gozo en ella. Endurance quiere decir resistencia quiere decir que tenemos que tener fuerza. Pero esto no significa que no es algo que diga acepta el problema, que aceptes el triunfo. Lo describe el Espíritu, en el que no se puede aceptar solo sufrimiento, pero el triunfo sobre eso. Entonces, tenemos que pensar en resistencia no como aceptar lo que está pasando, sino que tenemos que resistir desde el lugar de victoria, donde sabemos que tenemos ya la victoria, ¿verdad? Entonces hay que resistir porque ya sabemos que vamos a ganar. In Revelation 1, verse 9, it says, I, John, both your brother... En Apocalipsis 1:9 nos dice, yo, Juan, tu hermano y compartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bueno, el principio dice, yo, Juan, y nuestro hermano, compartícipe de nuestra tribulación. Él nos habla de que todos tenemos tribulación, ¿verdad? En reino y en la paciencia de Jesucristo. Por eso dice, nos hablan, ¿verdad? En Timoteo nos habla de que aquellos que aman a Cristo sufriremos persecución. Pero cuando vemos las promesas juntas en la Biblia,
la palabra. Bueno, les seguía él diciendo que estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Si ven la historia de Juan, lo que ven que pasa con Juan es que ellos pues lo querían matar por predicar la palabra. Lo trataron de hervir en aceite. Y así como Daniel lo sacaron de los leones, a Juan lo sacaron de de aceite hirviendo sin quemaduras. Y dijeron, como no pudieron matarlo, tuvieron que mandar a una isla en Patmos. Él decía, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El siguiente versículo dice, tiene una llave impresionante, ¿qué es lo que quiero decirles hoy? Cuando yo estaba cuando estuvo ahí, él no dice que él se estaba quejando, ¿verdad? Estoy frustrado. ¿Por qué? Él no está diciendo que él estaba así. Lo que él dice en el verso 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Si podemos estar en el Espíritu como en la isla de Patmos, si podemos entrar en el Espíritu de Dios cuando estamos en la prueba, si podemos estar en el Espíritu cuando estamos cansados, si podemos estar en el Espíritu cuando algo está a punto de hacernos hacer algo, si confiamos en eso, en el Espíritu, y estamos en ese momento con el Señor, donde podemos resistir, porque no podríamos resistir solos. Decía él, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué hubiera pasado si Juan no hubiera estado en el Espíritu? Pero él estaba en el Espíritu, dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y escuchó esa voz mientras él estaba en el Espíritu. Y ese es el contexto cuando algo bueno pasa. Vamos a hablar sobre... Les voy a dar algunos otros versículos sobre resistencia. Específicamente sobre cuando uno estamos contentos en medio de eso. Es lo que necesitamos. Ni siquiera podemos dar frutos si no tenemos esto. En Lucas 8:15 nos dice, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Como resisten, como perseveran, reciben, producen una buena cosecha. A veces queremos que las cosas buenas nos pasen, pero no queremos pasar por las cosas que darán paso a eso. Eso es universal. Lo que quiero decir es que a veces nos encontramos en circunstancias que requieren decir, Señor, deja que pasen las cosas. El Señor nosotros tenemos que presionar, ¿verdad? Necesitamos este tipo de resistencia para poder tener frutos. La resistencia se desarrolla a través de pruebas. Y a través de probar la resistencia de la fe de uno. En Romanos 5:3 nos dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, y entereza de carácter esperanza. Cuando estamos en medio de una circunstancia, tenemos que empezar a escoger el gozo.
Es como a veces, como cualquier cosa, a veces pasa algo malo y decimos, vamos a reámonos de eso mejor. Pero cuando a veces he hecho eso, oye, sí, de verdad que sí trabaja eso, sí sirve el decir, no, estamos pasando por una situación difícil, pero no necesariamente tiene que ser algo, una carcajada, pero se recomienda escoger mejor, tomar cada circunstancia con gozo, escoger el gozo del Señor en estos momentos. Yo no sé si escuchan mucho la palabra regocijarte, pero en la palabra dice también, James 1 says, "Count it all joy, my brethren." Do the math, add it all up, put the calculus equation there. Count it all joy when you go through different kinds of testing, because you're going to see that what God's going to do in your life as a result. Pero a través de va a haber pruebas en muchas temporadas de su vida y que nos darán la oportunidad de poner nuestras raíces de nuestra fe a crecer más profundamente en Cristo. En la naturaleza hay árboles que están expuestos a todo las cosas del clima, ¿verdad? Cuando el aire les pega, cuando las tormentas. Rumbo a Point Reyes, aquí cerca de nosotros, hay un tipo de árbol que se llaman pino. Hay un tipo de pinos que está por allá. Y sus conos solamente se reproducen cuando están en fuego, ¿saben? Y cuando viene el aire, su tronco produce que el tronco se empiece a poner más grueso. Así que es lo mismo con nosotros. Cuando las pruebas vienen, nosotros tenemos más resistencia, aprendemos a manejar las cosas. Y yo creo que el Señor puede usar las circunstancias para darnos la fuerza que necesitamos. A lo mejor hoy te sientes muy derrotado, pero está bien, porque Dios es bueno y te está fortaleciendo. Lo que Dios hoy quiere poner en alto más es que quiere adherir la parte de pasar todas estas pruebas con gozo. Quiere adherir el gozo en la prueba. Quiere adherir esa resistencia mientras tienes esperanza y el gozo que viene con la victoria. Consideren eso por un momento. No hay resistencia en el cielo. No hay ninguna oportunidad para ti de crecer en tu fe en el cielo. No hay ataques, no hay resistencia. Es un lugar de completa libertad y será maravilloso. Pero te estoy diciendo de una vez que allá en el cielo no desarrollarás carácter. Pastor, creo que no es cierto eso, pero mira, esto es lo que yo digo, carácter, lo que quiero decir con carácter. El carácter te premia en nuestro principio del camino cuando llegamos a la eternidad. Lo primero que haces, te presentas enfrente de Dios y empezando cuando llegas enfrente del Señor, se empieza con las recompensas inmediatamente. Entonces, todo lo que tú fuiste aquí, el carácter que desarrollaste aquí, las cosas que sucedieron aquí, son las que dictarán
las recompensas que recibirás inmediatamente al llegar enfrente del Señor, que es el primer paso de la eternidad, ¿verdad? Te tienes que presentar enfrente de Él. Así que allá no vas a poder dar sacrificio. El sacrificio lo podrás dar aquí, solamente aquí. Allá no podrás dar sacrificios. Y estoy muy contento por eso, porque la vida aquí ya es algo, ¿verdad? Pero tengamos ánimo aquí, porque recibiremos nuestras recompensas de acuerdo a cómo vivimos. Y hay que presionar ahora, no cuando es fácil. Nuestro crecimiento espiritual se encuentra aquí en esta vida. Y finalmente, les voy a dar una tercera cosa sobre resistencia. Nos dice, resistencia es necesaria para terminar nuestra carrera en la fe. En Hebreos 12 dice, en Hebreos 11 nos dice, 11 y 12 nos dice que necesitamos la resistencia para que no nos retiremos o corramos. Es todo sobre la fe. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Sin fe no podemos terminar, y sin tener resistencia no podremos tener la fe que nos ayudará a terminar la carrera. Dios nos da un nuevo siempre nos da un nuevo comienzo, ¿verdad? Pero hay algo que el Señor hace en nuestras vidas donde nos da lo que necesitamos para completar, para terminar la carrera. Entonces, no es de que nos da una nueva vida y ya todo es felicidad, no, lo que significa es que nos da una nueva vida donde nos da las herramientas para poder ahora terminar la carrera. Yo he hecho algunos maratones, ¿verdad? Mi suegro ha ido a unos maratones muy grandes, del tamaño de 100 millas, y lo tienen que terminar en 24 horas o te sacan. Bueno, 24 horas para poder tomar el... Bueno, pero lo que es entre las carreras es que a veces en las carreras hay a veces un DJ, hay algo que te están animando, ¿no? Es muy divertido empezar una carrera, hay energía, hay adrenalina, es muy fácil estar animado. Hasta cuando tú solo estás como observador en la carrera, es muy divertido verlo, ¿verdad? Es algo igual parecido a una carrera espiritual. Todo el cielo se anima cuando alguien se está siendo salvado. Cuando ves algo empezando, estás muy animado, estás haciéndolo por fe. Hay un gran sentimiento de las expectativas, lo que te da el Señor, y todo ese expectativa buena se contagia, porque se siente, porque sabes, es algo que el Señor empezó, algo que te puso en el principio.
Pero mientras estamos empezando esa carrera, tenemos que tener una perspectiva grande. Tenemos que celebrar nuestro comienzo, pero también tenemos que estar animados para ver cómo terminamos, porque tenemos que animarnos sobre ese final, ¿verdad? Porque a veces puedes tener todo lo que es necesario para correr la carrera, puedes tener tu reloj muy padre, todos tus tenis, todo el equipo que pareciera que cuando empiezas el maratón tienes el físico adecuado, el balance adecuado, tú comiste como debe de ser, tienes todo, la hidratación adecuada, vitaminas, y puedes tener la intención correcta, la intención adecuada, y todo lo bueno, ¿verdad? Pero ninguna de esas cosas te va a dar resistencia. Yo sé que ustedes saben de lo que hablo, porque hay mucha gente que anda vestida como si hubieran ido al gimnasio, pero ni siquiera pasaron al gimnasio. Se ven muy bien, se ven excelentes, vestidos como su ropa de gimnasio. Se ven como que fueron al gimnasio, y eso cuenta. Pero lo que yo quiero decir es que eso no te va a dar la resistencia, ¿verdad? La resistencia pasa cuando tú corres. Cuando estoy haciendo esto de la bicicleta esta semana, donde esta semana que pasó, fuimos desde Sonoma, pasamos Novato, estuvimos orando mientras estuvimos manejábamos esa carrera de biciclismo, y el viernes empezamos en San Francisco y luego manejamos hasta aquí. Hicimos comunión en San Rafael y luego sentimos que era una asignación de oración, ¿verdad? Veníamos orando y orando mientras manejamos. El equipo siguió todavía más, pero nosotros nos quedamos aquí. Estábamos cansados. Pero les puedo decir que el primer día, cuando llegamos a uno de los puntos, estaba yo subiendo en la montaña, y cuando estás en la bicicleta tú sientes cada una de las montañas, de las colinas, y me estaban dando calambres y tuve que poner la bicicleta tuve que ponerla de modo a que no me lastimara tanto, y me dolía mucho, y todavía teníamos mucho, y yo veía a todos adelante, y me preguntaban, ¿estás bien? Y yo les decía, sí, no se preocupen. Lo que quiero decir es que me topé con una pared. Me toqué con una pared, pero seguí de todas maneras. Y el viernes todavía había más, pero me sentía yo mucho mejor. Ya tenía la condición. En un día ya había tenido la condición suficiente para... Entonces es lo que pasa, ¿verdad? Tenemos que corre hasta donde tú puedas. Pero a veces te encuentras con esas paredes y ya te sientes que ya no puedes más. Pero tú tomas esas decisiones donde tú continúas. Esos momentos donde piensas que ya no puedes. Hay algo espiritualmente que se activa que te ayuda a continuar. Si te conectas con Él, hay algo que se empieza hay una resistencia que va creciendo en ti. Pero si tú dices, Jesús, ayúdame, te escojo a ti, escojo esperanzas. Cuando tú te enfrentas a tu límite, es ahí donde tú haces esto y la resistencia llega. Entonces, lo que quiere decir es que tenemos que empujar en contra de todo, tener esa resistencia. Y así, por eso es que cuando tenemos que estar contentos cuando nos encontramos con esa resistencia, porque es una oportunidad para crecer y crecer más. Así que no te rindas.
Don't stop resisting temptation. No pares de resistir la Don't stop tentación. exercising yourself to godliness. It's building character. Es Don't stop loving porque God. no pares de amar a Don't stop doing Dios. the basics. Te está The Spirit's using ayudando a it crecer, to form a tener you tu into the image of carácter, Christ. a formarte Invite the worship team to en come. We're Cristo. gonna have a time of prayer response, and I just want to remind you all of Isaiah 40:31. Solo quiero recordarles en Isaías 40:31 nos dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Entonces esta resistencia que nos ayuda a tener el Señor, quiero animarlos a todos, que a lo mejor ustedes se sienten como que se sienten derrotados, cansados, pero hay una fresca visión, hay algo fresco nuevo para nosotros, para ustedes. Estaba yo viendo el Super Bowl este fin de semana que pasó por un jugador que había pasado, ¿verdad? Oh, mira, vamos a ver el clip. Dice, en el 2019 caminábamos por un campo y ni siquiera era parte yo de eso, ¿verdad? Pero no sé qué pasó. Que hubo esta visión donde Dios me reveló que íbamos a regresar, que íbamos a ser parte del Super Bowl y que íbamos a ganar. Y de alguna manera caminé que iba yo a caminar como el jugador más importante de este juego. Le compartí a mi esposa y no le pude decir a nadie más, claro, ¿verdad? Porque iban a decir que era solo algo que creí. Pero cada juego era como que estaba escrito, que ya estaba escrito. Y yo tenía que jugar con eso, ¿verdad? Ya seguro de lo que ya estaba prometido. Pero a través del amor, lo que yo valgo en Dios y en mi Padre, en ese momento que yo estaba hablando, yo sentí que yo estaba hablando como Él tuvo esa visión de que iban a ganar el Super Bowl a través de una visión del Señor. Y Él dijo, ya estaba escrito. Y Él dijo, yo jugué. Él dijo, ya pude jugar, tuve el privilegio de jugar libre para la victoria. No buscando la victoria, sino Él ya desde la victoria. Y Él estaba compartiendo esa revelación en una entrevista de deportes. Y lo chistoso de esa visión fue que él tuvo esa visión después de una pérdida que tuvo, de un partido que habían perdido. Entonces, puedes estar enfrentándote a algo que te puede hacer sentir muy mal, muy derrotado, pero en esos momentos donde la visión llega y te dice, vas a ganar. Pero él fue el jugador más valioso del partido. Y él tenía ya él tuvo esa visión. Así que ese testimonio es tan bueno, ¿verdad? Parémonos y prendamos la luz de la casa, por favor. Tendremos un tiempo de respuesta esta mañana. Y vamos a orar un momento. Gracias, Padre, por el día de hoy. Te agradezco, Señor, que cualquiera que haya nacido de nuevo se sobrepondrá al mundo, una nueva persona. Gracias por la cruz, por ese nuevo nacimiento. Estamos asombrados por ti, Jesús. Quiero orar hoy, Señor. Te quiero agradecer por la resistencia, por la paciencia y resistencia, perseverancia que hay en tu
en tu gente, en todos aquí. Que por favor con esa resistencia, esa perseverancia, nos des el gozo para que podamos jugar libres desde la victoria y no buscándola, porque ya la tenemos. Ponga su mano en el hombro de su vecino y oremos. Gracias por el espíritu de resistencia, de sobreponerse a todas las cosas, porque sabemos que tú lo ves, que en medio de todas las cosas, de las dificultades, te oramos porque nos des una visión fresca, una perspectiva nueva, que nos renueves nuestra mente. Oro sobre nuestras hermanas y hermanos que puedan estar en el Espíritu hoy, que podamos estar en el Espíritu en el día del Señor. Queremos estar en el Espíritu en el día del Señor. Señor, escojo hoy estar en el Espíritu. Enséñame a estar contigo en el Espíritu. Enséñame a caminar en el Espíritu. Enséñame a estar en ese lugar de victoria. Enséñame, trabaja sobre mí. Ayúdame a crecer. Señor, quiero crecer en esta temporada. Gracias. Listen, I want to give an opportunity now, if you just put your hands down, I want to give an opportunity for anybody in the room that would say, I want to receive Jesus as my Lord and Savior today. Quiero darles la invitación a cualquiera aquel que quiera tener ese nuevo comienzo hoy. Alguien que quiera decirle, sí, Señor, yo quiero que seas mi Salvador. Por favor, si quieren, pueden alzar su mano. Yo los veo. ¿Alguien más aquí los veo? Gracias. Alcen su mano. Gracias por expresar esa fe hoy. Hay varias manos en este momento, en este cuarto. Quiero invitarlos a que pasen hoy después con nuestro equipo ahí a un lado, donde podrán orar por ustedes. Pero en este momento quiero que oremos todos juntos. Y quiero invitarlos a que todos oren conmigo en este momento y que repitamos esta oración. Rey Jesús, gracias por tu amor, por tu amor por mí. Gracias por la cruz donde tú moriste. Gracias por tomar mi pecado. Perdona mi pecado. Entra en mi vida y hazme nuevo. Gracias porque te levantaste de nuevo. Gracias porque conquistaste el pecado. Recibo tu victoria, recibo tu amor y te agradezco por hacerme tu hijo y hija. En el nombre de Jesús, amén. Alabemos al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Si alzaron sus manos, por favor, quiero invitarlos a que pasen con el pastor David, para que oren por usted.
Wow, 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 wow. Anyone sensing the Lord's goodness in this place? Wow, 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 wow. Well, you may take your seat. Holy Spirit, we thank you for your goodness. I'm expecting good reports this week. Wow. Hard to function after that one. Holy Ghost, help me out. So I get the pleasure of leading us in our announcements, sharing some of the exciting things we're doing here at New Life to connect, grow, and serve. For the first one I want to share is actually in the lobby. We're going to be having our Heart for the House, a table out there where you can actually make a pledge, you can sow a seed, you can partner with what God's doing in San Francisco, and that would mean the world to us. I'm actually going to go out there after this and make a pledge myself. I'm feeling so stirred, so follow me as I follow Jesus, amen? On Wednesday, if you're a student, a middle schooler, or a high schooler, or a parent in this room, we are actually not going to be having youth group here. We're going to be moving to Hillside Church in Lucas Valley. We're going to be doing a corporate youth night of worship and prayer. It's going to be student-led. It's going to be great. It's going to be a time for all of the youth groups here in Marin County to meet and gather and worship Jesus together. As well, on the 27th, we're going to be having our Portuguese worship night. That's going to be Sunday the 27th at 6 o'clock. I've got so blessed, so blasted last time I came. I want to encourage you guys to come out and experience what God is doing in this community. On March 6th, we're having our baby dedication. That'll be both for the 9 o'clock and the 11 o'clock service. This week, we're going to be sending out registrations through our e-bulletin. Also, it will be available to register your child on our app and on our website, or you can call the church office. As well as signups this week going out, we are having our Life Track. And that's going to be starting up March 13th. That's going to be a way for you to come and discover our growth process here at New Life. Maybe you've been coming for a while and you just want to take some next steps, come to Growth Track. This is for you. Registrations will be available this week for that. As well, I just got notified this morning that there was an accident with some students here in our community just yesterday. And I want to lift them up in prayer because they are actually in critical condition. So as a church, can we pray and can we believe that God wants to move, God wants to heal, God wants to save, God wants to deliver? Because I believe this word of endurance and running the race is for these two, and that their race is not done, that there is more. So would you stand up on your feet? If you have a tongue language, would you pray? Would you pray with me? Lord, right now, Father, we lift up this community, God. We lift up the needs, Lord. Father, I pray for those who are in critical condition, God, life. We speak life. Lord, we speak your healing, God. We speak your power. Lord, we speak your goodness. Your goodness, God. Father, your goodness, good results. Father, in Jesus' name. Father, we bless every person in this room, God. Lord, we lift up all the needs in this room, God, and we just thank you that you are more than enough. Ha, ha, ha. Thank you for your goodness, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we give you our worries, we give you our concerns, God. We give you our needs in this moment. And Father, we thank you that you will provide. Thank you that you're a good Father. In Jesus' name, amen. Amen. Well, thank you, church. Thank you for going to war with me. Thank you for believing with me. Now, would you guys do me a favor and have a wonderful week? Yeah? Would you say hi to your neighbor as you make your way out of the building? Bless someone. Introduce yourself. Have a wonderful week, New Life fam. And for those who are on our live stream, just want to say thank you for tuning in. We hope you're blessed. We hope you're encouraged. It'd mean the world to us if you could like, share, and subscribe to our channel. And we'll see you next week. God bless you.